Usted está en sintonía con el espacio Contestando tu Pregunta. Espacio que desde 1981 está transmitiendo y contestando preguntas a miles de personas en el mundo entero. Con ustedes el profesor Ramón Romero. Pasamos a la pregunta número 118. Amado Padre, acompáñanos en la respuesta que demos a las preguntas que surgen en las mentes de las personas que estudian tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía. Es en el bendito nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Pregunta número 118. Profesor Romero, para mí el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo al del Nuevo Testamento, porque el del Viejo Testamento destruye y en el del Nuevo Testamento todo es amor. ¿Qué usted dice a eso? Bien, hermanos y amigos, hay muchas personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se ve el juicio a Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, la destrucción de los cananeos, la destrucción en el becerro de oro de los adoradores falsos y una retahíla de casos y de incidentes que dicen que Dios no soportaba al hombre y lo destruía, como en el caso de Acán o la rebelión de Coré. Hay muchos casos que dicen ese Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento aparece Cristo diciendo amad a vuestros enemigos, cosa que no aparece en el Antiguo Testamento. Bien, ese es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enseña que Dios es amor. Por ejemplo, en Éxodo 34, Antiguo Testamento, encontramos que el mismo Dios dice, el mismo Dios, Éxodo 34, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, o sea, delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¿Ven? El Antiguo Testamento dice que Dios es lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Otro texto, Salmo 103, 4, que es Antiguo Testamento, dice así, Salmo 103, 4. Leemos. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que perdona todas tus iniquidades, versículo 3, el que sana todas tus dolencias. Vemos en la Biblia que en el Antiguo Testamento que Dios es un ser donde expresa su amor, tanto él mismo hablando como por vía de sus profetas. ¿Y qué decir del libro de Jonás? En Jonás, el capítulo 4,
el versículo 2, leemos: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ve, Dios en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se presenta a Dios no como un Dios retributivo, sino como un Dios de amor. Ahora bien, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Antiguo Testamento, define a Dios así, diciendo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Levítico 19, 18, Antiguo Testamento, dice la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que el Antiguo Testamento está poblado de textos donde prueba que Dios es amor y en consecuencia actúa por amor. Así que tanto el Antiguo Testamento describe la justa indignación de Dios contra el mal. ¿Por qué Dios odia el mal? Porque perjudica a las personas que Él creó, a quienes Dios ama, que somos nosotros. Y en el Nuevo Testamento muestra repetidamente su ira en respuesta al mal. Por ejemplo, en Mateo 21, 12 y 13 encontramos que Jesús echó a los mercaderes del templo porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Así que Jesús muestra una profunda y justa indignación contra quienes usaban la iglesia o el templo como una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque el templo era un símbolo de perdón, un símbolo de limpieza gratuita, de un Dios misericordioso en favor de los pecadores. Pero los cambistas lo utilizaban para aprovecharse de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Sin embargo, cuando Jesús limpió el templo, dice Mateo 21, 14, que vinieron a él ciegos y cojos y los sanó. Si los sanó era porque Dios es amor. Así que la justa indignación es la reacción adecuada contra el mal, acompañada del amor compasivo por los oprimidos, como vimos en Mateo 21, cuando Cristo limpia el templo. Así que la ira y el juicio pueden ser de hecho el reverso de la moneda de amor. La respuesta de Cristo en estas y otras ocasiones refleja el testimonio constante del Antiguo Testamento de que Dios ama la justicia, con la correspondiente ira contra la injusticia y el mal, y una preocupación especial por los oprimidos. Además, Jesús también enseñó repetidamente acerca de la justa ira y el juicio divino. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 y el versículo 36 leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ve? Esta ira es en ambos testamentos, tanto el viejo como el nuevo, la ira del amor,
la respuesta apropiada del amor contra el mal y el daño que éste siempre inflige a los hijos de Dios. Por eso Pablo escribió: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a Tesalónica 5:9. De ahí que concluimos que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo, porque ambos testamentos están cargados de que Dios es amor. Voy a dar varias citas. Éxodo 34:6 del Antiguo Testamento, Salmo 86:15, Números 14:18, Nehemías 9:17, Salmo 103:4, Salmo 145:8, Joel 2:13, Jonás 4:2, Nahum 1:3, Salmo 136:1, Deuteronomio 6:5, Levítico 19:18. Ven, todos esos son textos del Antiguo Testamento que prueban que Dios es amor. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Mateo 21:12 y 13, Marcos 11:15 al 18, Lucas 19:45 y 46, Juan 2:15, Mateo 21:14, Marcos 3:4 y 5, Marcos 10:13 y 14, Isaías 61:8, Mateo 13:41, Juan 3:36, Mateo 10:28, Mateo 22:5 al 7, Mateo 23 del 16 al 33, Mateo 24:50 y 51, Mateo 25:41 al 43 y Lucas 13:28, Romanos 3 del 5 al 6, Romanos 12:19, Hebreos 10:30, Romanos 1:18, Romanos 2 del 4 al 9, Colosenses 3:5 y 6, Efesios 5:5 y 6, Primera Tesalonicenses 2:15 y 16, Hebreos 3:10 y 11 y 17, Hebreos 4:3, Primera de Tesalónica 5:9, Primera de Tesalónica 1:10, Segundo de Pedro 3:9. Todos estos textos, un grupo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, ambos dicen que Dios es amor. Por tanto, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pregunta número 118. Que Dios nos bendiga y vendremos en una próxima entrega de este espacio contestando tu pregunta. Con ustedes estuvo el profesor en teología Ramón Romero.